Y vamos a trabajar un poquito de la teoría. Y vamos a trabajar qué es una ecuación diferencial y cómo se clasifica. Yo creo que prácticamente alcanzamos a ver esa partecita. ¿En qué es una ecuación diferencial? Pues, mira, podemos iniciar con la definición. Voy a colocarlo aquí primero en forma de pregunta. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, la ecuación diferencial se suele abreviar con ED. ¿Qué es una ED? Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, pues, es una ecuación que contiene las derivadas de una o varias variables dependientes con respecto a una o varias variables independientes. Esa es la definición. Entonces uno podría decir palabras más, palabras menos, es una ecuación con derivadas. Bueno, vamos a ver que en realidad es un poquito más de una ecuación con derivadas, porque no cualquier ecuación que tenga derivadas es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque no necesariamente las ecuaciones con derivadas pueden llegar a tener sentido. Puede ser que usted tenga una expresión que sea una ecuación con derivadas, pero que no tengan para nada sentido. Entonces, para poder entenderle, para poder colocar algunos ejemplos de ecuación diferencial, vamos a hablar un poquito de alguna de los conceptos que aparecen ahí en la definición, algo así por encima. Entonces dice que es una ecuación, ¿no? Entonces toca hablar de qué es una ecuación. Dice que contiene las derivadas de una o más variables, entonces toca hablar un poquito de derivadas, de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Entonces, antes de mostrarle un ejemplo de una ecuación diferencial, pues me gustaría hablar un poquito de esa partecita. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es ecuación? ¿Sí? No voy a dar una definición tan puntual, pero sí a hablar un poquito de esas partecitas. Entonces, ecuación es una igualdad entre expresiones entre dos expresiones, de las cuales por lo menos una de ellas contiene variables. ¿Sí? Eso podría ser una ecuación. Voy a escribir aquí algunos ejemplos de ecuaciones. Bueno, podríamos tener la expresión x al cuadrado más x igual a 1. Esa es una ecuación diferencial. Entonces tenemos una igualdad, tenemos dos expresiones, x al cuadrado más x, al otro lado 1, por lo menos una de ellas dos varía, contiene variables. Entonces, mire, esto es una ecuación de una variable. ¿Sí? Podría escribir por aquí otra.
y a la X más Y igual a seno de Z. Otra igualdad entre dos expresiones, tanto izquierda como derecha están variando. Esta es una ecuación de 3 variables. Y depende del contexto donde usted está trabajando. Usted podría tener, por ejemplo, A por X igual a B, donde A es una matriz. Entonces, eso también es una ecuación. Y X sería como la incógnita, una ecuación matricial. Bueno, ecuaciones, uno puede trabajar bastantes tipos de ecuaciones. Nosotros lo que nos interesa son ecuaciones, no con matrices, sino los tipos de ecuaciones que uno puede trabajar en cálculo. También otro ejemplito por aquí. Usted puede unir ecuaciones y formar sistemas. X es igual a T, seno de T, y Y es igual a coseno de T. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces cuando usted tiene ecuaciones hay muchas formas de clasificar las ecuaciones y según la forma de cómo esté clasificado, cómo esté construida la ecuación, usted puede derivar o no derivar. Pues aquí rápidamente alguna clasificación de las ecuaciones. Clasificaciones. Entonces, ecuaciones. De ecuaciones usted puede trabajar ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Una ecuación ordinaria es prácticamente todas las ecuaciones que usted ha trabajado en todo lo que ha visto en matemáticas hasta el momento. Existen las ecuaciones ordinarias, existen las ecuaciones diferenciales, con las que vamos a empezar a trabajar. Existen las ecuaciones integrales. ¿Sí? Existen ecuaciones integrales, nosotros vamos a ver aquí un poquito. Existen ecuaciones integro-diferenciales. Y aquí también vamos a alcanzar a ver un pedacito de esa parte. Ecuaciones integro-diferenciales. Existen ecuaciones, bueno, matriciales. ¿Sí? Y en realidad, pues, esta definición o esta clasificación se puede llevar aún más lejos, ¿no? O sea, hay demasiados tipos de formas de clasificar una ecuación. ¿Sí? Entonces, por el momento, ¿qué es lo que ustedes han visto en toda la carrera? Pues ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Las ecuaciones normalitas. Por ejemplo, todo lo anterior son ecuaciones ordinarias. Entonces, vamos a empezar a trabajar ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y de las ordinarias se pueden clasificar de muchas formas. Entonces, cuando usted tiene una ecuación ordinaria, pues podemos clasificarla como, por ejemplo, una clasificación que es por la cantidad de variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ecuación ordinaria de una variable. Una variable. Esta ecuación es muy simple para este curso. Entonces, aquí ecuaciones de una variable, pues no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar son ecuaciones de dos variables. Vamos a trabajar siempre, bueno, por el momento vamos a trabajar con las letras X y Y.
Pero aquí para el ejemplo sí podemos colocar más variables, solo de menos. Esta es una ecuación de 3 variables. ¿Sí? Entonces, por el número de variables es muy sencillo, ¿no? Usted simplemente cuenta las variables y ya. Sale. Esa es una clasificación. Entonces, por el número de variables. También se puede clasificar, por ejemplo, eh, por si la ecuación es algebraica o trascendental. ¿Sí? Las trascendentales son las que contienen expresiones como exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, ¿no? Contienen expresiones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. En las algebraicas es las que no. Esa clasificación pues es muy importante a la hora de resolver ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Aquí en la parte de las ecuaciones diferenciales, pues esa clasificación es lo de menos. Entonces, las algebraicas son las que no son trascendentales, las que no contienen expresiones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Toda esa es otra clasificación. Profe, ¿puede volver a repetir lo que acaba de decir? Que una ecuación se clasifica en algebraica o trascendental. ¿Cuáles son las trascendentales? Son las ecuaciones que contienen expresiones exponenciales, logarítmicas o trigonométricas. ¿Y qué es una algebraica? Pues la que no es trascendental, la que no contiene expresiones exponenciales, logarítmicas o trigonométricas. Y para lo que vamos a ver nosotros, pues en realidad esa clasificación de algebraicas o trascendentales en realidad no nos interesa. De estas clasificaciones lo que nos interesan es el número de variables. Vamos a trabajar ecuaciones de por lo menos 2 variables. ¿Sí? De hecho, prácticamente todo el semestre vamos a trabajar es con 2. Y solo al final vamos a trabajar con más de 2. Pero todo el curso va a ser con 2 variables. Y hay una ecuación, hay una clasificación que sí nos interesa, que es la clasificación de ecuaciones implícitas o explícitas. Esta sí es importante para nosotros. Entonces, uno dice que una ecuación es implícita si ninguna de las variables que la conforman está despejada. Bueno, mejor borrar acá y escribo la parte de la implícita. Implícita, ninguna de las variables está despejada. ¿Sí? Cuando uno trabaja con 2 variables, matemáticamente eso se escribe de la siguiente forma. F de XY igual a 0. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? Pues algo que contiene a X y Y le colocamos la igualdad para que sea una ecuación y aquí la igualamos a 0 para decir que ninguna de las variables está despejada. Voy a colocar aquí un ejemplito de implícita.
Pues, por ejemplo, algo sencillo. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso es una ecuación implícita. Y lo otro que son las explícitas. ¿Sí? En las explícitas, una de las variables, ¿sí? Entonces para poder clasificar la implícita o explícita, necesitamos que sean ecuaciones de por lo menos dos variables, ¿no? Entonces en las implícitas, una de las variables se encuentra despejada. Entonces podríamos tener como ejemplo y igual a x al cuadrado más 1. Necesitamos hacer un ejemplo tan... Bueno, voy a colocar aquí otro. Z es igual a x al cuadrado más y. ¿Sí? Son ejemplos de ecuaciones explícitas. Entonces, en la primera tenemos la variable y despejada, en la segunda tenemos la variable z despejada. La primera es de dos variables, la segunda es de tres variables. ¿Sí? Entonces, cuando las ecuaciones son explícitas, en las ecuaciones explícitas nace el concepto de variable dependiente y variable independiente. Que eso es importante porque en la definición de ecuación diferencial se hablaba del concepto de que algunas variables dependientes, que habían variables dependientes y habían variables independientes, ¿no? Entonces, es una ecuación que contiene las derivadas de una o varias variables dependientes con respecto a una o varias variables independientes. Entonces, esta parte sí nos interesa. Entonces, en las ecuaciones explícitas nace el concepto de variable dependiente independiente. Entonces, aparece la dependencia. Entonces, se cuenta con dependencia. Bueno, y si hay dependencia, también hay independencia. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que las ecuaciones explícitas se suelen llamar funciones. Funciones. Eso es importante, porque es que en las funciones lo que uno suele hacer en cálculo, una de las cosas que uno puede hacer con una función es derivarla. Y cuando usted deriva la variable dependiente con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Entonces aquí con las explícitas tenemos algo interesante por mostrar, o aquí por escribir. Voy a utilizar el ejemplo. Entonces, tenemos y igual a x al cuadrado más 1. Esa es una ecuación explícita. Esta es una ecuación de dos variables. Ecuación de dos variables. ¿Sí? Como ecuación es de dos variables, pero usted si la mira como una función, entonces cambia el concepto. Es una ecuación de dos variables que visto como función es una función de una variable. ¿Sí? Y la variable que uno cuenta ahí es la variable independiente.
que sería la X. ¿Sí? Arriba como ecuación es una ecuación de dos variables y las variables son X y Y. Y abajo como función es una función de una variable. Y la variable que estamos contando sería la independiente, que sería X. Entonces, digamos, en cálculo multivariable, uno jugaba con los conceptos a veces para resolver ejercicios. Entonces, a veces era mejor ver una ecuación, bueno, ver una expresión como una ecuación de dos variables, o a veces era más fácil verlo como una función de una variable. Cuando usted la ve una variable, como que le está bajando la dimensión al problema. Y cuando la ve dos variables, pues como que le está aumentando la dimensión. Y dependiendo de la dimensión y del concepto que esté trabajando, pues puede llegar a ser más fácil hacer un ejercicio o no. Entonces son cosas que uno trabaja en multivariable. Bueno, entonces es una función de una variable en este caso. Entonces, por ejemplo, la otra que tenemos ahí en el ejemplo es z igual a x al cuadrado más y. ¿Sí? Como ecuación, es una ecuación de tres variables. Pero también la puede ver como una función de varias variables. En este caso, de dos variables. ¿Cuáles variables cuenta uno? Las independientes, que en este caso serían x y y. A mí arriba como ecuación, pues usted cuenta todo. X, Y, Z. Bueno, entonces a uno le interesa verlo como función, porque en las funciones, entonces aparece el concepto de dependencia e independencia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta decimos que y depende de x, y entonces uno solo cuenta la variable independiente. Aquí tenemos que z depende de x y y, entonces uno solo cuenta el x y y a la hora de verla como una función. Nada más escribir aquí la dependencia de estos ejemplos. Entonces en el primer ejemplo, y depende de x. Y en el segundo, z depende de x y y. Y con la dependencia, pues nace el concepto de derivada. Se obtiene la derivada. Entonces, en la derivada, pues la regla es, tome la variable dependiente, ¿sí? Una variable dependiente, y derívela con respecto a una variable independiente. Entonces, usted solo puede derivar variables dependientes con respecto a variables independientes. Entonces, se deriva variables dependientes con respecto a variables independientes. Y ya cuando empecemos a derivar, pues ahí es donde va a empezar a nacer de forma natural algunas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, a la hora de derivar, pues ustedes tener en cuenta si la ecuación es explícita o implícita.
En teoría, usted debería tener una ecuación explícita para poder derivar. Aunque nosotros sabemos que expresiones como esta, donde ninguna de las variables está despejada, y que es una ecuación implícita, también se puede derivar. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hablar de las derivadas para hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, al derivar, al momento de derivar, debemos determinar si es una derivada explícita o implícita. O explícita. En teoría, debería ser explícita para poder derivar. ¿Sí? Porque en teoría uno solo deriva funciones, uno no puede derivar nada más. En teoría. Entonces, al momento de derivar, pues usted debe tener en cuenta la cantidad de variables. Tiene que tener por lo menos 2 variables. Y podemos tener, por ejemplo, voy a utilizar este sencillito. Y igual a x al cuadrado más 1. Entonces, en este caso, si queremos derivar, pues aquí lo único que podríamos hacer es derivar y con respecto a x. Y la derivada de y con respecto a x sería simplemente a 2x. ¿Sí? Entonces tenemos una función y la derivamos. ¿Qué se deriva? Se deriva la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces al momento de derivar, siempre hay dependencia. Es cosas para tener en cuenta. Hay dependencia. ¿Sí? Aunque a veces se ve muy clara la dependencia, a veces no. Aquí está muy clara. Y dependía de x. Usted hace la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Sin embargo, se puede decir, oiga, de aquí yo puedo despejar la x. Y si yo puedo despejar la x, pues podría encontrar también la derivada de x con respecto a y. Y de hecho, matemáticamente, en cualquier ecuación usted puede despejar una variable, la que usted quiera, matemáticamente hablando. El problema, el problema es despejarla. Es la teoría le dice, oiga, usted puede despejar cualquier variable. El problema es cómo se hace ese procedimiento. Y si usted puede despejar cualquier variable, usted puede hacer que cualquier variable sea la variable dependiente. Y por lo tanto puede derivar esa variable dependiente con respecto a una variable independiente. ¿Sí? Entonces de acá también podríamos encontrar la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Entonces cuando nos piden la derivada de x con respecto a y, pues ¿qué estamos suponiendo? Que x en algún momento se puede despejar y x puede pasar a ser la variable dependiente. ¿Sí? Entonces debe existir una expresión en donde x dependa de y. Aquí está fácil, ¿no? Aquí está fácil de despejarla, la podríamos despejar. Pero cuando uno no la quiere despejar, ¿sí? Por algún motivo, de pronto en realidad es muy difícil de despejarla. De todas formas, no es necesario despejarla para poder derivar. Entonces aquí es donde empieza el concepto de la derivación implícita, ¿no? Entonces, esto se puede hacer o despejando la x y derivando o haciendo derivación implícita. Entonces usted puede derivar explícitamente o implícitamente. Agregarle esa partecita.
explícitamente, ¿sí? Para que sea explícitamente es despeje la variable y derive. O se puede hacer implícitamente, ¿sí? Que es sin despejar. Entonces, cuando usted la hace implícitamente, pues usted supone que de alguna forma se puede despejar, lo que pasa es que no lo quiso despejar y se puede derivar. ¿Sí? Entonces debe existir la función cuando se hace esa parte implícitamente. Debe ser que usted puede en alguna forma despejar la X y nos queda en términos de Y. O sea que debe haber una función, debe haber dependencia en algún momento. Aquí sí está fácil para este ejemplo despejarla, ¿no? Pero fuera colocado otro, de pronto fuera sido muy complicado o prácticamente imposible para nosotros despejar la X, ¿no? Para este ejemplo está muy fácil. Entonces, cuando usted habla de la derivación implícita, es porque por ahí en algún lado debe pasar esto. Y entonces acá usted puede encontrar la derivada de X con respecto a Y. ¿Sí? En la parte de la derivación implícita, en realidad se puede hacer de muchas formas. Entonces, en la derivación implícita, esa nos interesa, porque nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales en donde usted tiene que verificar que tiene la solución. Y para eso tiene que derivar. Y para al momento de derivar, usted tiene que mirar si la derivación la hace explícita, implícita, si despeja, si no despeja, si la hace implícitamente, ¿cómo la va a hacer? Entonces, en la derivación implícita existen muchas maneras de derivar. Voy a colocar eso como una nota por acá. Muchas maneras de proceder. Le voy a dar por aquí una que es en realidad la más sencilla. Usted puede derivar sin dependencia. ¿Sí? Esa es bonita, derivar sin dependencia. Eso la ha utilizado uno desde cálculo diferencial. Bueno, lo utiliza bastante en cálculo integral para hacer sustituciones. Entonces, derivar sin dependencia quiere decir, derive todas las variables que usted vea. Y cada vez que derive una variable, al final agregue el diferencial. Esa es la forma bonita de hacer esa parte. Entonces, derive todas las variables involucradas. Y cada vez que lo haga, agregue su diferencial. ¿Sí? Eso es cuando usted hace derivadas ordinarias, porque existen dos formas de derivar, ¿no? La derivada ordinaria y existe la derivada parcial para varias variables. Entonces, para nuestro ejemplo, esta función está muy sencillita. Y igual a x al cuadrado más 1. Entonces, si usted quiere derivar sin dependencia, usted dice, bueno, la derivada de y es 1. Entonces, a ese 1 le agrego su diferencial de y. La derivada de x al cuadrado es 2x. Bueno, de x al cuadrado más 1 es 2x. Y a eso le agrego de x. ¿Sí? Eso es derivar sin dependencia.
Entonces aquí no estamos diciendo quién depende de quién. Siempre debe haber una dependencia, pero uno la puede establecer después de derivar. Esa es la parte bonita. Entonces acá podríamos encontrar el de y de x, que es simplemente pasar el de x acá a dividir, o, o podríamos tomar el de y pasarlo aquí a dividir. Entonces aquí podemos obtener ambas derivadas. Si yo quiero el de x de y, se divide por el de y nos quedaría 1 es igual a 2x de x de y. Y aquí podemos despejar. Y ahí está la derivada. Esa es la forma más sencilla. Bueno, este ejemplo está muy sencillo. Vamos a colocar un ejemplo con más variables. X al cuadrado por y igual a seno de x más z al cuadrado. Uy, le coloqué 3 variables acá. ¿Sí? Entonces, cuando hay 3 variables, le pueden decir, oiga, ¿por qué no me haya, no sé, el de z de x? Bueno, aquí despejar el z está fácil. Se podría despejar. Pero uno dice, no, yo quiero hacer derivación implícita y de la forma sencilla. Entonces, ¿qué hace uno? Pues derive todas las variables. Entonces, acá tenemos, primero que todo, usted tiene que identificar qué tiene, ¿no? Aquí tenemos un producto. Toca hacer la derivada del producto. Entonces, sería derivada del primero, derivada de x al cuadrado, es 2x. Y le agregamos el de x. Multiplicado por y. Bueno, le dejo al final el de x. ¿Sí? Acá va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1, y le agregamos el de y. O podríamos decir que la derivada de y es de y. Y al otro lado de la igualdad nos quedaría derivada de seno de x, que es coseno de x, y le agregamos de x. Y la derivada de z al cuadrado es 2z de z. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues, como queremos el de z de x, ¿sí? O sea, lo bonito de aquí es que ya hicimos la derivada. Y aquí no hemos dicho con respecto a quién. Entonces, con respecto a que se necesite. Si usted necesita con respecto a x, pues agregue x. ¿Sí? Usted puede decir que x de x se simplifica y puede despejar el de z de x. O sea, la forma más fácil de hacer derivación implícita. Pues, hágala primero sin dependencia. Bueno, y acá usted podría despejar el de z de x. Entonces esto nos va quedando 2xy más x al cuadrado de y de x. Sí, el problema es que, mire, aquí la derivada pues depende de otras derivadas. Aquí depende el de yx. Este coseno pasa al otro lado. Y 2z pasa a dividir. Bueno, y ahí está la derivada. ¿Sí? Y esa fórmula uno la aplica luego en multivariable y en multivariable pues sale también la misma fórmula pero se escribe más bonita. Entonces si usted en multivariable tiene una expresión, por ejemplo, z igual a f de xy, ¿sí? Que es una función, o mejor dicho,
multivariables le enseñan también cómo hacer derivación implícita, ¿no? Para dos variables, la voy a colocar aquí para dos variables, ¿no? Entonces, esta es una forma de derivación sin dependencia, ¿no? Se puede derivar sin dependencia, se puede derivar con dependencia, tipo cálculo multivariable. Pues, profe, ¿puede subir un momentico a la página? ¿Por acá? No más. Un poquito más bajo, para que se vea el segundo ejemplo completo. Segundo ejemplo. Ahí, ahí. Ahí está así. ¿Listo? Bueno. Entonces también se puede derivar con dependencia. ¿Sí? Pero esas solo me voy a referir a la de tipo cálculo multivariable. ¿Sí? En cálculo multivariable, ¿usted qué tiene? Bueno, usted puede tener una ecuación, la podemos colocar si uno quiere con tres variables. Usted puede tener algo con X, con Y, con Z, y usted le pueden pedir, por ejemplo, oiga, yo quiero la derivada de Z con respecto a X. ¿Sí? Pero usted lo que debe tener en cuenta es que si le están pidiendo esas derivadas es porque qué debe estar pasando en el trasfondo de todo. Entonces, si le están pidiendo eso, es porque en algún lado de esta expresión debe existir, o sea, usted puede despejar la variable z de alguna forma y debe quedar que z depende de x y y. Bueno, claro que sí, esto ya no me sirve este ejemplo así como está, porque le estoy agregando más variables. Y aquí lo que esto se está viendo es como una función de dos variables. Y cuando usted tiene una función de dos variables, usted no piensa en derivadas ordinarias. Cuando usted tiene una función de dos variables, ¿usted cómo es que deriva? ¿Cómo se derivan las funciones de dos variables? ¿Qué nombre recibe esa derivada? Esto no está bien escrito acá. Parcial. Sí, cuando usted tiene más de dos variables y va a derivar con respecto a una de ellas, usted tiene que derivar parcialmente. O sea, esto que acabo de escribir aquí no se podría. ¿Sí? O sea, no tendría sentido si usted la está viendo como una función de dos variables. Entonces, voy a dejar esto así escrito. Esto no tiene sentido. ¿Sí? Pero entonces usted podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no? Yo quiero derivar ordinariamente, pero entonces podríamos invocar a una variable externa. Entonces podríamos hablar de pronto de la derivada de z con respecto a alguien que no está ahí, a t. Eso sí se puede hacer, pero ¿cómo derivar con respecto a t si t ni siquiera aparece? Entonces cuando le dicen en este caso la derivada de z con respecto a t es porque en algún momento z debe depender de t. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que en algún momento en realidad de aquí usted puede hacer que z dependa de x y y. Y lo que está pasando en realidad es lo siguiente. Si le piden a este señor, en alguna parte, z depende de x y y. ¿Sí? Pero aparte de eso, te están diciendo más. X depende de t. Entonces debe existir una función, llamémosla gt. Y debe existir otra.
llamémosla h de t. ¿Sí? Y eso hace que al reemplazar aquí arriba, nos dé que z depende de t. Z es algo en donde depende de t. Por eso esto, en esta forma, en este contexto, esto sí tiene sentido. Entonces, hay cosas que tienen sentido, pero hay un trasfondo, ¿no? Mire todo lo que hay en esta partecita cuando le piden la derivada de z con respecto a t. Entonces, ¿usted qué hace? Pues, deriva todo. Bueno, entonces ese ejemplo no me sirve para la parte de cálculo multivariable, porque uno no haría eso. Aquí lo que hace uno es trabajar con con la fórmula del diferencial. Entonces, ¿qué hace uno? Toma su expresión, usted quiere la derivada de z, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Toma f y lo deriva parcialmente con respecto a x. Y al final le agrega dx. ¿Sí? Toma todo y lo deriva parcialmente con respecto a y. Y al final le agrega de y. Y toma todo y lo deriva parcialmente con respecto a z. No, ya tengo la z aparte. Pero es que no me sirve como está escrita. Aquí la coloqué para... Esto es cuando ya puedes despejar el z. Bueno, no sé si se puede hacer así. Toma todo lo derivo con respecto a z y le agregamos el de z. Lo igualamos a 0. Y luego lo que hacemos es dividir por la variable que usted quiere. En este caso es el de t. Y aquí usted puede despejar el de z de t. Bueno, pero ¿dónde está la parte multivariable? Bueno, en las derivadas aquí parciales. Y ahí usted puede obtener el de z de t. De hecho, ahí también podría hacer la derivada de x con respecto a x. Bueno, usted podría en realidad hacer de todo un poco. Pero tenga en cuenta que cuando usted hace derivadas ordinarias, aquí lo que quiero llegar a lo siguiente. Cuando usted hace derivadas ordinarias, las derivadas ordinarias se pueden hacer suponiendo que la variable que usted va a derivar depende de esa variable. ¿Sí? Ahora, si en este contexto uno dijera, oiga, no, espere un momento. X sí está bien, depende de t, y depende de t, pero también dependen de otra variable. ¿Sí? Entonces acá sí en esta parte, voy a subrayar esa partecita, nos dicen que este contexto, donde nos dicen que X y Y dependen de t, nos dicen lo siguiente. Entonces, si lo anterior nos dicen que X y Y no solo dependen de t, sino que también dependen de S, por ejemplo. Entonces, en realidad lo que tenemos es que X no solo depende de t, sino también le aparece una S. Y entonces acá lo que tenemos es que X y Y en realidad son funciones de varias variables. Y si usted tiene funciones de varias variables, usted no puede hacer derivación ordinaria. Usted tiene que derivar es implícita, tiene que derivar
parcialmente. Mínimo ordinariamente. ¿Sí? ¿A qué voy? Voy a la parte en que la derivada que acabamos de hacer, pues no tendría sentido. Entonces, la derivada ordinaria de z con respecto a t no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos pidiendo en realidad la derivada parcial de z con respecto a t. Sí tiene sentido. Bueno, lo que voy con esa parte es que cuando usted tiene, al fin de cuentas, ahí siempre van a haber funciones escondidas, ¿no? En el momento de derivar. Pero cuando usted deriva ordinariamente, es porque usted sabe que esa función depende de solo una variable. Y cuando derive parcialmente, es porque depende de más de una variable. ¿Sí? Entonces, aquí voy a lo siguiente, como para concluir esta partecita. Entonces, Profesor, ¿Sí, señor? usted escribió entonces de z de t no tiene sentido, pero de z de t sí tiene sentido. Sí. Ahora Ahí me entonces, confunde. a que se note más, a ver si de pronto la ve. De pronto no le hice bastante la joroba. La No, derivada parcial, ¿eh? Sí. Entonces, cuando usted deriva ordinariamente, solo puede haber una variable independiente. Eso es lo que voy con esta parte. Entonces, cuando se deriva ordinariamente, solo puede existir una variable independiente. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Profe, Entonces, al momento... ¿Sí, señora? donde puso X igual a Y, que depende de T y de si abajo Y, abajo no sería H, o es la misma Sí. función. No, sí, tiene razón. Entonces, otra cosa que dependa de T y S. Entonces, sí, está bien. Sería una H. ¿Sí? Entonces, a lo que iba con toda esta partecita es hablar de la derivada ordinaria, ¿no? Cuando usted deriva ordinariamente, solo puede existir una variable independiente. Entonces, mira, aquí al principio, en esta partecita, el problema es que lo hice fue un ejemplo teórico. Teníamos una expresión con X, Y, Z. Decíamos, yo quiero la derivada de Z con respecto a X. ¿Sí? Pero si usted la mira de esta forma, dice, esto no se puede, ¿por qué? Porque son dos variables. Y cuando hay dos variables, usted no puede derivar ordinariamente. ¿Sí? Pero usted podría hacer la derivada de z con respecto a una variable externa. Eso lo hace uno seguido. Y cuando usted hace con respecto a una variable externa, entonces hay muchas cosas involucradas ahí. Una, que z se puede despejar en términos de x y y. Y otra, que x y y dependen de solo t. Y esto se puede derivar ordinariamente. ¿Sí? Entonces aparecen las derivadas ordinarias.
Pero si en realidad este señor no depende solo de la t, sino aparece otra, entonces se dañó el procedimiento de la derivada ordinaria. Entonces todo esto no se puede hacer. Entonces siempre hay un trasfondo en el momento de derivar. Siempre hay muchas cosas en el trasfondo, cosas implícitamente que no están por ahí. Y uno debe tener en cuenta que debe estar sucediendo en el trasfondo muchas cosas alrededor de la derivada. O sea, el concepto de derivar en realidad involucra muchos conceptos que no están ahí escritos, que no están explícitamente, pero sí están implícitamente. Entonces, uno de esos es que cuando usted deriva ordinariamente, solo puede existir una variable independiente para que tenga sentido la expresión. En cambio, si aquí sí podríamos, por ejemplo, tener la derivada de z con respecto, en este caso, podríamos tener la derivada de z con respecto a s o a t, pero parcialmente. ¿Sí? Entonces, las derivadas parciales es cuando usted sabe que hay más de una variable que puede llamarse independiente. ¿Sí? Eso es importante para tener en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a partir del concepto de derivada a construir unas ecuaciones. Sí, no hemos dado ningún ejemplo de ecuación diferencial. Entonces quiero construir unas ecuaciones. Les voy a colocar aquí ejemplos de ecuaciones diferenciales, ahora sí. De ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Pero el primer ejemplo vamos a hacer es construcción. A partir de una ecuación, de una ecuación ordinaria, vamos a hacer eso, de una ecuación ordinaria, vamos a obtener una ecuación diferencial. Entonces, partamos de una ecuación ordinaria. Vamos a tener algo sencillito. Voy a empezar con algo bien suave. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ecuación ordinaria. Y entonces, vamos a pedir una derivada. Hallemos la derivada de y con respecto a x, por ejemplo. Usted puede decir, bueno, eso es fácil. Voy a hacer el proceso aquí abajo. Derivamos implícitamente sin dependencia. Esto es 2x de x más 2y de y igual a 0. Y ahí está fácil despejar el de y(x). Además, lo voy a escribir aquí ya el despeje. Al despejar el de y(x), no, hagamos el proceso completo. ¿Sí? Ahora sí, al despejar el de y(x), nos quedaría que eso es igual a menos x sobre y. ¿Sí? Y lo que tenemos escrito aquí al lado derecho, esa es una ecuación que involucra variables y las derivadas de las variables. En este caso, la derivada de y con respecto a x. Eso es una ecuación diferencial. Entonces, a partir de una ecuación ordinaria, usted puede construir una ecuación diferencial. ¿Sí? Podríamos tener, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de estos. Profe, ¿puede subirlo un momentico, por favor? ¿Aquí o más? Sí, ahí. Listo. Gracias. Bueno, voy a colocarle un poquito más. Esta. Bueno, de esta ecuación ordinaria vamos a construir una ecuación diferencial. Supongamos que queremos hallar el de x de y. ¿Sí? Ahora sí quiero hacer un ejemplo que arriba no lo puede cuadrar bien. Este señor se puede hacer de esta forma. Derive ordinariamente sin dependencia. Implícitamente sin dependencia. ¿Sí? Pero en multivariable le enseñan a uno un truquito para hacer esto más sencillo. ¿Sí? Es exactamente el mismo proceso de derivar sin dependencia.
Entonces, hay multivariables le dicen a usted tiene una ecuación, ¿no? Usted tiene algo de la forma implícita. Lo voy a escribir teóricamente. Algo implícitamente. Y usted quiere hallar la derivada de x con respecto a y. Entonces, usted lo que puede hacer es, pues mire esta expresión como una función de dos variables que está igualada a cero. Mírela como una curva de nivel. ¿Sí? Mira, entonces nosotros queremos esta derivada. Cuando estamos pensando en esta derivada, estamos pensando en una función de una variable. Y cuando la estamos viendo de esta forma, estamos pensando en una función de dos variables. Le estamos sumando la dimensión al problema. Pero ahí sale una fórmula bonita, que simplemente derive parcialmente con respecto a x y derive parcialmente con respecto a y. Y ahí está la derivada. Derivación implícita. ¿Sí? ¿De dónde nace esta fórmula que le enseñan a uno en cálculo multivariable? Pues es de la derivación sin dependencia. Entonces toma la expresión, ¿sí? Deriva todo con respecto a x, luego deriva todo con respecto a y despeja. Eso es exactamente lo mismo. Pero esto se ve más bonito, más fácil. Entonces, para poder obtener nuestra ecuación diferencial, lo que necesitamos hacer es, vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría? Aquí la teoría le habla a 1. Aquí le dice, usted debe tener todo igualado a 0. Bueno, aquí está igualado a 1. Este 1 en realidad ni quita ni pone porque vamos a derivar y el 1 se va a ir, ¿no? Pero bueno, entonces para que sí valga algo, valga la pena, le voy a colocar una X mejor. Listo. Entonces la teoría que dice, pase todo para un lado, igualelo a 0 y lo que le queda es su función de dos variables. Entonces, de x al cuadrado y más yx al cuadrado. Tomamos la x, la pasamos al otro lado, igualamos a 0 y nos queda nuestra función de dos variables. ¿Sí? Identificado f, ya podemos hacer derivadas parciales. Y ahí ya podemos obtener de manera sencilla el de x de y. Entonces derivamos parcialmente. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a x? Está fácil. Oiga, aquí yo puse, no, espere, esta ecuación estaba muy fácil porque esto se podía sumar. Aquí le puse el cuadrado a la que no era. Voy a agarrar aquí la x y la pongo la y. No para eso la fuera sumado desde el principio. X al cuadrado y más y al cuadrado de x menos x. Ahora sí. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x, muchachos? Parcialmente hablando. Aunque sea este pedazo. 2xy. Bien. Ahí vamos bien en ese pedacito. Luego. ¿De cuadrado? Y cuadrado menos 1. Bien. Menos 1. ¿Sí? Y abajo derivamos parcialmente con respecto a y. Bueno, se nos da x al cuadrado más 2yx y ya. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de construir una hermosa ecuación diferencial. Hay una igualdad, hay derivadas, ¿sí? Y están las variables. Hay dependencia, independencia. Aquí estamos diciendo que x depende de y, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo bonito, ¿no? Usted mira la ecuación de donde nació, aquí no hay dependencia. Aquí nadie depende, pero al momento de decidir usted hacer la derivada, le está agregando la dependencia. Entonces, en las derivadas, en la notación de la derivada, hay dependencia. ¿Sí? En este caso, y depende de x. Por lo general, nosotros vamos a trabajar dos variables y y va a depender de x. Lo que vamos a trabajar nosotros. Bueno, pero estos son ejemplos de derivadas ordinarias, ¿no? También podemos hacer algunas derivadas parciales. Entonces vamos a hacer una sencillita. Podríamos tener z, vamos a escribir sencilla.
x al cuadrado más seno de y. Una función de dos variables y podríamos buscar, por ejemplo, la derivada de z con respecto a x. Entonces, si derivamos con respecto a x, esto nos da 2x. Eso ya es una ecuación diferencial. Voy a construir de una vez otra. Derivada de z con respecto a y. Pues coseno, ¿no? Listo. Pues, ecuaciones diferenciales. Hay derivadas, pero en este caso derivadas parciales. Eso es una ecuación diferencial. Bueno, una no, dos ecuaciones diferenciales. Pero estas ecuaciones son más complicadas. Porque de acá, al momento de solucionarla, usted lo que tiene que hacer es devolverse. Y al momento de devolverme, aquí es prácticamente imposible saber de aquí que la original venía acompañada de seno de z. O de esta, que la original venía acompañada de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al devolverse, usted no va a llegar a la ecuación original. Lo que va a llegar es de pronto a una familia de ecuaciones. Y en realidad, estas derivadas con derivadas parciales es más complicado las ecuaciones diferenciales. Bueno, esos son unos ejemplos sencillitos de cómo obtener ecuaciones diferenciales a partir de ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Ahora, usted podría tener ecuaciones que en realidad no vienen de ningún lado. ¿Sí? O podemos escribir ecuaciones por escribir. Voy a escribir aquí unos ejemplos de cosas que son ecuaciones. Ya sin necesidad de partir de una ecuación ordinaria. Entonces podríamos tener, por ejemplo, y podrían ser con no solo la primera derivada, podría estar involucrada la segunda, la tercera. Podríamos tener algo como lo siguiente. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial. La definición decía que contiene las derivadas. Entonces podría ser la primera, podría ser la segunda, tercera, cuarta. Podría ser muchas. Segunda, primera y sin derivar. ¿Sí? Aquí las variables involucradas son y y x. Y cuando nos dicen derivadas es porque hay dependencia. ¿Sí? En las ecuaciones diferenciales están las derivadas de unas variables con respecto a otras variables. Unas dependientes, otras Profesor, independientes. ¿Sí, señor? es que en el chat están diciendo que usted tiene la forma al revés para saber si es así o no. Y lo tengo al revés, sí. Ah, sí. Es que como uno siempre pide aquí el de yx. Claro, esto es cuando tiene que ir en cruz, ¿no? Aquí, pero lo fácil es, ya como está la derivada hecha, enviarla al de yx, ¿no? Tienen toda la razón. Sí, yo alcancé a mirar lo que está escrito, yo creía que me están diciendo la fórmula antes de que yo la escribiera. De y de x. Pena con ustedes. Listo, ahora sí. Entonces el de yx, ¿no? Aquí hay aquí. De yx. Bueno, entonces para este ejemplo, este es otro ejemplo de ecuación diferencial. En esta ecuación existe la segunda derivada, la primera derivada, ¿y quién depende de quién? Aquí nos dicen segunda derivada de y, pero no nos dice con respecto a quién, ¿cierto? Aquí podríamos decir que y es la dependiente. Y depende.
Pero esta notación de derivada no nos permite ver con respecto a quién. Aunque si usted mira la variable que aparece al lado, pues usted diría, pues me imagino que depende de X. Y depende de X. Porque son las dos variables que aparecen ahí. ¿Sí? Eso es una ecuación diferencial. Otro ejemplo, bueno, aquí voy a colocar uno sin dependencia. Esta es otra ecuación diferencial, muy similar a la de arriba. Lo que hice fue quitarle la X. Y aquí lo único que sabemos es que Y es la que se derivó. Y depende. ¿De quién? Pues de la variable que coloque uno como independiente, que puede ser cualquiera. Por lo general uno escribiría la X. Entonces aquí diríamos que Y depende de otra variable. No nos dicen cuál. Le tocaría a uno mismo bautizarla. Entonces, la X puede ser. Si estuviéramos en esto, estuviera representando un modelo. En los modelos lo que queremos ver es el cambio de una variable más que todo con respecto al tiempo. Entonces, puede ser que dependa de t, que es tiempo. O si no, de la X. ¿Sí? Ahora, el problema es que cuando usted escribe ecuaciones diferenciales y no sabe dónde proviene, entonces usted puede escribir muchas cosas, por ejemplo. Y puede ser que esas cosas tengan o no tengan sentido. Voy a colocar aquí algo sencillito. X de Y más X más Y de X igual a 0. Alguien podría ir y decir, bueno, aquí no hay dependencia. Y aquí en realidad derivadas tampoco hay. O sea, sí hubo una derivación sin dependencia, ¿no? Algo como lo que estamos haciendo aquí al inicio. ¿Cómo así? Pero derivada no hay. Alguien podría, si se va bien a la definición, le puede decir, oiga, Profe, esto no es una... ¿Sí, señora? ¿la que está arriba, esa también es ordinaria o no? El ejemplo anterior, ¿Esto? el de Z. Z igual a X cuadrado. El de la D jorobada, sí, eso se llama parcial. Sí, profe, ¿ese ejercicio también es de ordinaria o Parcial. también es? Ah, vale. La D jorobada sí es parcial. Parcial. Bueno, entonces aquí no hay derivadas. Alguien puede decir, bueno, esto no es una ecuación diferencial porque no hay derivadas. Sí, pero no sabemos tan estrictos. Espera un momentico. Usted de aquí puede construir una ecuación diferencial. Esto sí se toma como una ecuación diferencial. El problema es que no hay dependencia. Vamos a decir que esto es una ecuación sin dependencia. ¿Sí? Aunque en las ecuaciones diferenciales siempre debe haber dependencia. Pero la dependencia usted la puede utilizar es más que todo es cuando usted la va a resolver. Entonces, usted necesita resolverla, usted debe saber quién depende de quién. Entonces, esto lo vamos a llamar ecuación diferencial, aunque no tiene dependencia. Pero es porque usted le puede agregar la dependencia. Entonces, aquí voy a agregar aquí abajo. Cada uno le puede agregar dependencia. ¿Sí? Y eso se hace dividiendo por un diferencial.
¿Sí? Entonces podríamos decir, oiga, podemos dividir por x, ¿no? Entonces, dividiendo bueno, por x no, por dx. Si dividimos por dx nos quedaría, es que completo, x de y más x de x igual a 0. Vamos a dividir por dx. 0 sobre x es 0. Esto nos queda x de y de x más x igual a 0. ¿Sí? Entonces de ahí usted puede construir la ecuación. Y le agrega la dependencia. Pero también podríamos haber hecho la otra división, ¿no? Podríamos haber dividido por dy. Voy a hacer la división ahí completa. Entonces teníamos x de y más y de x será y de x. Y dividimos por dy. Y en este caso nos quedaría x más y de x de y. Entonces, de esa expresión que tenemos acá, que la vamos a llamar ecuación diferencial, aunque no tiene dependencia, nace en realidad dos ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones en cierto sentido es como un poquito más complicado porque usted primero tiene que decidir cómo la quiere ver. Si la quiere ver de esta forma, de y de x, o la quiere ver de la forma de x de y. ¿Sí? Para este ejemplo está sencillo resolverla cuando veamos cómo se resuelvan. Están fáciles, pero puede tener usted un ejemplo donde usted decide trabajarla en la forma de y de x y puede ser que esta sea muy, pero muy difícil de hacer. Y en cambio, de esta forma escrita como de x de y, la ecuación sí sea muy fácil. Puede pasar esas cosas. Entonces, por un lado, tener una ecuación difícil y por el otro lado, una fácil. Bueno, voy a tomar ahora este ejemplo y voy a hacer una pequeña modificación. Entonces, x de y más y de x ahora igual a 1. ¿Sí? Esto sí ya no es una ecuación diferencial. No es ecuación diferencial. Entonces tenga en cuenta que este señor, que las ecuaciones diferenciales, usted puede decir, bueno, las ecuaciones diferenciales nacen de ecuaciones ordinarias. Muestra una ecuación ordinaria donde nació. ¿Sí? Entonces, si este señor viene, digamos, de esta parte. Y lo que usted hizo es derivar sin dependencia. Y cuando usted deriva sin dependencia, pues este señor, bueno, usted toma cada parte que involucra la ecuación y la deriva. Y cada parte debe tener un diferencial, o un dy, o un dx, o un dz, o un dt, ¿sí? Sea lo que sea. Es decir, a lo que voy es que no pueden haber términos sueltos a la hora de derivar. Y acá tenemos un 1 suelto. ¿De dónde nació ese 1? ¿Sí? Ese 1 no debería estar ahí. Cuando usted escribe una ecuación por medio de diferenciales, ningún término puede estar suelto. Entonces, esto no es una ecuación diferencial simplemente por el hecho de que esto no tiene sentido. ¿Sí? Este 1 ahí no tiene sentido. Entonces, por eso es que no es una ecuación diferencial. Y lo digo porque es que al momento de resolver ecuaciones diferenciales, usted tiene que hacer operaciones, tiene que pasar unas variables para un lado, unas variables para el otro, multiplicar, dividir, sumar, restar. Y al momento de hacer operaciones, a veces uno se equivoca haciendo operaciones y puede ser que le quede por ahí un término suelto. Entonces ahí en ese momento usted va a decir, oiga, aquí como que ya voy mal, porque es que esto que tengo escrito acá no tiene sentido. Hay
Entonces había quedado pegada. ¿Sí? Voy a colocar otro ejemplo de algo que no es ecuación diferencial. Por ejemplo, podríamos tener x al cuadrado de y de x más y de y z igual a 1. Eso no es una ecuación diferencial. ¿Qué puedo decir? Pero ¿por qué no? Ahí hay una igualdad, hay variables, hay derivadas. Tiene toda la receta para llamarse ecuación diferencial. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema de esta ecuación? Bueno, el problema es el contexto que usted está manejando, ¿no? Si usted mira aquí el de y de x, ¿usted qué está pensando? Está pensando en algo de la forma y igual a algo con x. Pero si lo mira la otra, usted tiene que y depende de z. Entonces, y depende de x, y depende de z. Usted puede decir que en total, y depende de ambas. Y si y depende de dos variables, usted no deriva ordinariamente. Usted deriva parcialmente. Entonces, este concepto de derivada, aquí hay algo mal, algo no cuadra. ¿Sí? Además, cuando usted deriva ordinariamente es porque solo existe una variable independiente. Y aquí estamos diciendo que x es independiente y que z es independiente. En las derivadas ordinarias no pueden haber más de una variable independiente. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Esto está mal. No tiene sentido. Entonces, esto no es ecuación diferencial. Entonces, una forma fácil de verlo es que cuando en las ecuaciones diferenciales aparezcan derivadas ordinarias, solo puede haber una variable independiente. Entonces, eso no es una ecuación diferencial. No tiene sentido. Bueno, otro ejemplo de algo que no es ecuación diferencial, ahí como para ir finalizando aquí esta parte. Podríamos tener lo siguiente. Esta expresión, x al cuadrado por dy de x más y por dz de x, pero parcialmente. Pues eso tampoco es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Por qué no es ecuación? Por el contexto. Cuando usted deriva, en el trasfondo hay un contexto de todo. Ya se quedó esta pantalla. ¿Sí? Acá hay un contexto. Entonces, cuando usted dice la derivada de y con respecto a x, es porque usted está pensando en algo de esta forma. Y igual a f de x. Y depende de x. ¿Sí? Está pensando en cálculo de una variable. Ahora, cuando usted mira derivadas parciales, usted tiene que z depende de más de una variable. Una de esas es x. Entonces, usted está pensando en
varias variables. Voy a escribir aquí mejor un H, donde está la X, y posiblemente hay otra variable y hasta de pronto más. Entonces piensa en el contexto. Usted está diciendo, bueno, yo estoy trabajando es en el plano, funciones de una variable. Y aquí está diciendo, no, yo estoy trabajando es en el espacio, funciones de varias variables. Entonces, al fin, ¿dónde se encuentra? En el plano, en el espacio o más allá. ¿Sí? No tiene sentido expresiones en donde esté la derivada parcial, la derivada parcial y la derivada ordinaria. Entonces, estos señores no pueden ir juntos en una ecuación diferencial. Entonces, eso es bueno saberlo. Entonces, las ecuaciones diferenciales o solo contienen derivadas ordinarias, y en ese caso vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias, o solo contienen derivadas parciales, que en este caso vamos a llamar las ecuaciones diferenciales parciales, que sería un tipo de clasificación. Y en las ordinarias hay que tener en cuenta que solo puede haber una variable independiente. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias. Las parciales son más complejas. Para las parciales hay que saber bastante álgebra lineal. Trabajar algunas cosas con valores y vectores propios. ¿Sí? Entonces, no todo lo que sea derivadas con una igualdad, donde usted tenga variables, tenga derivadas, es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es que no todo puede ser expresiones con sentido. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es, bueno, que las ecuaciones diferenciales, ahí para resumir, eso de todas formas lo vamos a escribir en la clasificación, porque ahorita vamos a empezar, más voy a dejar el título, lo que vamos a empezar la otra clase, que es la clasificación de las ecuaciones. De las ecuaciones diferenciales. Entonces, algo que vamos a escribir ahí, que aquí ya lo vimos, es que las ecuaciones diferenciales o contienen derivadas parciales o contienen derivadas ordinarias, pero no ambas. La vamos a clasificar en ordinarias e imparciales. Y en este curso solo vamos a trabajar ordinarias. Y aquí en las ordinarias solo puede haber una variable independiente. ¿Sí? Pueden haber bastantes variables dependientes, pero solo una independiente. Y nosotros en realidad solo vamos a estar trabajando con dos, con X y Y, prácticamente. ¿Sí? Eso lo vamos a escribir en la clasificación. Entonces a mí no me gusta simplemente llegar a decir, bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una igualdad donde hay derivadas, ¿no? No todas las igualdades con derivadas es una ecuación diferencial. Pueden haber cosas que simplemente no tienen sentido. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.